Entre los pastizales agrietados de Savvy Sands, un viejo león yace inmóvil. Su cuerpo está cubierto de llagas. Las moscas se amontonan sobre sus ojos turbios. Cada respiración parece ser la última. Para el transeúnte, no es más que un cadáver viviente, un vestigio desgastado por el tiempo. Pero pocos saben que alguna vez fue Makulu, el último pilar de los Mapogo. La coalición de leones machos más poderosa y brutal en la historia de su especie. En su tiempo, 6 machos sin territorio ni refugio reescribieron las leyes de la sabana con garras y sangre. No gobernaron. Aniquilaron. Tarde. El sol cae ardiente como fuego sobre la tierra. El viento levanta nubes de polvo rojo sobre la hierba seca. Un león macho camina solo. Sus garras se hunden en el suelo reseco como si hubiera recorrido decenas de millas sin descanso. Es Makulu, el mayor de su generación. Sus ojos son oscuros, ya sin brillo, aún sin furia. Solo con el cansancio de quien ha sobrevivido demasiado. Está huyendo. No de un enemigo, sino del hambre, la soledad y del sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. En otra dirección, Mr. T y Kinky Tail también huyen, perseguidos por una gran coalición de machos que los ha expulsado del arroyo. Ambos están maltrechos. Mr. T tiene el párpado desgarrado, sangre seca en los labios, pero aún gruñe sin rendirse. Kinky Tail, detrás, cojea en silencio. No necesitan hablar en su interior. Ambos comprenden. Este lugar ya no es suyo. Mientras tanto, al norte, Rasta, Dreadlocks y Pretty Boy, 3 vagabundos que semanas atrás habían peleado por una cebra muerta, se encuentran por casualidad en un estrecho paso seco, antiguo límite abandonado entre 3 manadas. No hay nada allí, salvo espinas, viento y manchas de sangre vieja de batallas que nadie recuerda.
Nadie cita a nadie, pero al caer el atardecer, 6 machos jóvenes, llegados de distintas direcciones, con cicatrices distintas, se encuentran cara a cara. No los une una presa ni el llamado de la hembra. Los une el destino, que los empuja hacia el último punto bajo del mundo, donde solo hay 2 opciones: morir solos o vivir juntos. Al principio, las miradas son de sospecha, cada paso, cada oreja tensa. Ninguno confía en el otro, pero tampoco ninguno retrocede. Entonces, un primer rugido rompe el silencio, no para amenazar, sino como saludo de quien ya no tiene nada que perder. Cinco rugidos más responden al unísono, retumbando entre las rocas, un sonido extraño. Algo que nunca había existido en aquel lugar. Nadie reclama liderazgo, nadie habla. Esa misma noche, los 6 se mueven juntos, en silencio, con pasos sincronizados como si lo hubieran ensayado durante años. Nadie exige ir adelante. Nadie pelea por el agua. Una armonía extraña une a estos antiguos solitarios, más fuerte que la sangre. Y así nacieron los Mapogo. No por linaje, no por nombre, sino por un dolor común, un pasado compartido y el instinto que dice: solo mueres, juntos. 6 sobrevivientes pueden cambiar el orden del mundo. El sol cuelga sobre el horizonte, quemando los campos secos del oeste como si quisiera derretir toda forma de vida. La estación seca en Sabi Sands no llega como una tormenta, sino como una sentencia lenta. Cada charco, cada brizna de hierba, cada criatura se agota poco a poco. Las gacelas se han ido, las cebras escasean. Solo queda un enemigo digno, el búfalo del Cabo. El Zincerus Kaffer es un herbívoro con alta organización social. Se mueven en manadas con vigilancia constante y una respuesta colectiva feroz. Ante el peligro, pueden regresar y embestir a los leones, lanzándolos por los aires. Con hasta 1,7 metros de altura y un peso de 600 a 900 kilos. Sus cuerpos son pura masa muscular protegida por un escudo de cuernos que cubre el cráneo, el llamado escudo de la muerte. Su piel es gruesa como la del elefante, su cuello corto, sus patas firmes y su temperamento impredecible los convierten en una de las criaturas más peligrosas de África, especialmente para los leones. Pero justamente por eso,
Son el desafío perfecto para quienes desean demostrar su fuerza. Después de casi una semana siguiendo el cauce seco del río, la coalición Mapogo, 6 leones jóvenes recién unidos en una alianza desconocida, cruza la última corriente de agua y entra en las praderas del otro lado, donde enormes manadas de búfalos se concentran. Makulu va al frente, pasos lentos, mirada profunda, detrás. Mr. T y Kinky Tail avanzan con energía contenida. Rasta, Dreadlocks y Pretty Boy cierran la formación, cada uno moviéndose con instinto afinado. Nadie da órdenes, ya se comprenden, no con palabras, sino con sangre y la cercanía constante de la muerte. Frente a ellos, una manada de más de 60 búfalos descansa en una depresión del terreno. Las hembras rodean a las crías, los machos viejos vigilan los bordes. Sus orejas se mueven, sus pezuñas retumban como tambores. No temen, saben que el búfalo no se rinde fácilmente. Makulu no ataca de inmediato. Él y Pretty Boy rodean un matorral seco hacia la izquierda. Mr. T y Kinky Tail se agazapan entre la hierba baja. Rasta y Dreadlocks avanzan desde el fondo, donde la tierra se hunde. 6 direcciones, 6 respiraciones, 6 pares de garras rozando el polvo caliente. Un viejo búfalo, pesado, de cuernos curvados como hachas, camina el último. No está herido, pero su edad lo hace más lento. Es el eslabón débil. Makulu da la señal. No con un rugido, ni con un gesto evidente, solo con un leve impulso del cuerpo. Y todos entienden. Ha llegado el momento.
3 minutos. Un búfalo muerto. Una victoria perfecta. La lluvia de anoche dejó un tono verde y fresco sobre la tierra reseca. La hierba se siente más suave y el aroma de la tierra húmeda se eleva con cada ráfaga de viento. El sol asoma lentamente, arrastrando una neblina delgada que flota como humo sobre la pradera. Una mañana tranquila y luminosa, de esa paz engañosa con la que la naturaleza a veces oculta sus momentos más crueles. En el borde oriental de la sabana, existe un territorio de varios kilómetros cuadrados, rico en agua, con sombra y una manada estable de hembras, gobernado por una pareja de leones adultos. Han mantenido ese lugar durante 3 estaciones lluviosas, gracias a la experiencia, la fuerza y el rugido profundo que cada mañana reafirma su dominio. Están acostumbrados al respeto, a que los intrusos se retiren en silencio. Pero hoy, el sol será testigo de algo diferente. Desde el otro lado del bosque bajo, 6 machos jóvenes avanzan, sin ocultarse, sin acechar. Marchan directos, con paso firme, como una caballería. La hierba se inclina bajo sus garras. Sus melenas mojadas por el rocío, cuerpos musculosos y miradas que ya no pertenecen a vagabundos, sino a conquistadores que han probado la sangre y ansían territorio. Makulu encabeza el grupo, sereno, como si todo lo que está por suceder ya lo hubiera visto antes. A sus lados, Mr., T y Kinky Tail, incapaces de esconder su ferocidad. Detrás, Rasta, Dreadlocks y Pretty Boy avanzan como 3 columnas firmes, sin dejar huecos. Ya no son una simple manada, son una formación de ataque. Los 2 machos dominantes perciben el peligro. Desde lejos rugen, desafiando. Salen de la sombra y corren hacia los intrusos. Sin dudar, aunque ya mayores, no les falta coraje. Ese territorio es su sangre, y la sangre no se entrega fácilmente. Pero no saben que no enfrentan a 6 individuos, sino a una máquina de caza perfectamente coordinada.
Solo queda el viento. La batalla termina en menos de 5 minutos, sin caos, sin lucha prolongada, solo destrucción limpia, precisa, sin emoción. Cuando los dos machos caen, las leonas huyen aterradas. Algunos cachorros corren tras sus madres. Otros quedan atrás sin entender lo que ocurre. Los Mapogo no los persiguen. No hace falta. Ya han conseguido lo que querían: sangre, gloria y un territorio sin resistencia. Después de eliminar a la primera coalición rival a plena luz del día, los Mapogo no se detienen. La victoria no los sacia, al contrario, despierta en ellos una sed sin precedentes. Ya no es hambre de carne, sino hambre de poder, territorio y legado. Como una corriente subterránea bajo la tierra resquebrajada, su avance se extiende hacia el sur, barriendo las tierras centrales y alcanzando las regiones áridas del oeste, donde las pequeñas coaliciones tienen solo dos opciones: huir o ser exterminadas. En menos de un año, los Mapogo amplían su dominio a más de 170,000 hectáreas, una extensión que antes estaba dividida entre al menos 4 coaliciones distintas. Pero ahora, todas las fronteras han desaparecido. La sabana ya no es un lugar de reparto, es un tablero de ajedrez. Y Mapogo es la única mano que mueve las piezas. El cielo se cubre de un gris tenue. No hay viento, no hay canto de aves. La tierra parece contener la respiración. Entonces, la primera lluvia de la temporada cae silenciosa. Al principio son solo unas gotas suaves, constantes. Luego, el aguacero desciende con fuerza, empapando las copas de los árboles, filtrándose en las grietas del suelo, despertando a toda Sabi-Sands del largo sueño seco. La hierba brota de nuevo, verde y tierna, extendiéndose sobre los campos que ayer estaban dorados y muertos. Los charcos vacíos se llenan, y la luz del cielo se refleja en miles de espejos diminutos. El aire cambia, fresco, húmedo y perfumado con el aroma de la tierra nueva. Desde el bosque, los animales emergen gradualmente. Las altas cigüeñas marabú pasean tranquilamente por la marisma cubierta de hierba, en busca de insectos y ranas. Las gallinas de Guinea corretean por los senderos recién revividos. Bajo los troncos húmedos, las tortugas de barro salen a la superficie, abandonando silenciosamente sus refugios de la estación seca. Más lejos, una pitón de roca se enrosca en una roca aún cálida, con los ojos entreabiertos bajo la lluvia ligera. Por encima, una bandada de milanos vuela en círculos, con sus alas cortando el aire como finas cuchillas
y sus claros chillidos resonando en el cielo húmedo. Entonces, el suelo comenzó a temblar ligeramente bajo unos pasos firmes. Desde el borde del bosque, apareció el primer impala, con suavidad y cautela, dejando la huella de cada paso en el suelo húmedo. Le seguían los kudus machos, con sus cuernos retorcidos tan altos como silenciosos telares. Caminando junto a las hembras y las crías, los ñalas caminaban cerca de los arbustos, cautelosos pero rítmicos, y entre la hierba joven saltaba una pareja de pequeños steenbok, con siluetas tan pequeñas como las últimas hojas marchitas de la estación seca. No caminaban solos, sino en manadas. Más de 200 antílopes se reunían donde la hierba era más espesa. Bebían agua, pastaban, caminaban entre ellos, con los ojos brillantes bajo el cielo apacible. Toda la llanura es como un cuadro en movimiento, donde cada criatura es una nota en la nueva estación de la vida. En medio de este espacio, bajo la sombra de antiguas acacias, hay una manada de leonas. Casi 2 docenas de hembras yacen dispersas, algunas dormitando, otras lamiendo el pelaje de sus cachorros. Junto a ellas hay una gran camada de cachorros de león de solo unas semanas o meses de edad. Gatean, juegan, se caen, se persiguen, se agarran las orejas y luego se acurrucan en el vientre de su madre para dormir profundamente. Sus sonidos, los chillidos de los pequeños, los pasos ligeros, los rugidos tentativos de sus primeros días, se mezclan con los sonidos de los pájaros y la lluvia que gotea sobre las hojas, creando una melodía rara y pacífica. Una joven leona enseña a sus 3 cachorros a arrastrarse por el suelo, acechando como depredadores por instinto heredado en su sangre. Sin necesidad de palabras, son la primera generación nacida del linaje de Mapogo después de la guerra, y crecen en una frágil paz. Ningún enemigo se atreve a venir aquí. Ninguna otra alianza masculina se atreve a intentarlo. Todo el mundo lo sabe. Esta tierra tiene un dueño. Desde un montículo elevado, Makulu yacía en silencio, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos fijos en sus cachorros en la hierba. La lluvia mojaba su melena, pero él no se movía, solo observaba, en silencio, observando, como un monumento viviente en la tierra que había conquistado. Más lejos, Mr. T patrullaba el límite del territorio, sin prisas, sin agresividad, pero sin perder el ritmo. Cada huella que dejaba atrás era un silencioso recordatorio. Seguimos aquí, esa tarde, después de la lluvia. Fue cuando las praderas estaban en su momento más tranquilo, sin sangre, sin rugidos. Solo respiración, de la hierba, de la tierra, de las pequeñas criaturas que crecían en un breve momento de paz, pero ninguna temporada de lluvias dura para siempre, y en el mundo de los leones, ninguna paz es eterna. Cada año comienza la gran migración de especies en África. Pero, ¿podrán estos guerreros salvajes superar todos los retos y peligros que les esperan en su viaje de 1600 kilómetros? Desde las embravecidas corrientes del río Mara hasta los depredadores sedientos de sangre. ¿Encontrarán vida en este mundo lleno de muerte?
Esta es la gran migración de los guerreros salvajes. La gran migración de los guerreros salvajes. Al amanecer sobre las vastas praderas del Serengeti, las gotas de rocío sobre las últimas hierbas de la temporada brillan bajo la luz del sol matutino. Todo parece tranquilo, pero desde la distancia, la tierra comienza a temblar. Un sonido profundo y retumbante, como olas rompiendo bajo el suelo. Es el sonido de cientos de miles de criaturas moviéndose juntas. Al frente de la enorme manada se encuentra el ñu, Conochaetes taurinos, los guerreros silenciosos que allanan el camino para que el ejército animal cruce las llanuras abrasadas por el sol, los peligrosos pantanos y el rápido río Mara, repleto de cocodrilos al acecho. Con sus cuerpos musculosos, sus fuertes cuernos curvados y sus ojos siempre vigilantes. Los ñus no son los más fuertes ni los más rápidos, pero son decididos y nunca dejan de avanzar. Cada macho adulto puede pesar hasta 270 kilan, medir casi 1.5 metros de altura y tener un pelaje marrón grisáceo con manchas negras que les ayuda a camuflarse entre la hierba y la tierra roja. Cabe destacar que sus robustas pezuñas y sus fuertes patas les permiten recorrer decenas de kilómetros al día bajo el sol abrasador de África Oriental. Los ñus viven en grandes manadas y forman estructuras sociales, normalmente lideradas por los machos más fuertes. Están constantemente alerta, olfateando el aire y atentos al más mínimo cambio en su entorno. Cuando un individuo cambia de dirección, toda la manada le sigue. Una mentalidad de manada desarrollada a lo largo de miles de generaciones. ¿No son los comandantes? Son los pioneros, los que encuentran el camino. Evalúan los riesgos y aceptan la primera confrontación con el peligro. La temporada de reproducción suele tener lugar al comienzo de la temporada de lluvias. Las crías nacen solo 8 o 9 meses después de la concepción y, pocos minutos después de nacer, deben ponerse de pie y correr junto a sus madres, porque en esta migración cualquier retraso podría significar la muerte. Pero incluso mientras se desplazan, el peligro siempre acecha. Un ligero ruido en la hierba junto a la carretera,
un extraño viento que trae un olor desconocido. La manada puede cambiar de dirección al instante. Los depredadores siempre están ahí: leones, hienas, perros salvajes africanos. Todos saben que para sobrevivir deben acabar con los más débiles. Pero esto es también lo que hace que el papel de liderazgo de los ñus sea tan crucial. Bajo el sol abrasador del mediodía, la manada de ñus descansa temporalmente en una llanura polvorienta llena de hierba seca. Los ejemplares más viejos y las crías se mezclan con el resto de la manada, mientras que los adultos maduros permanecen alerta, levantando la cabeza y moviendo constantemente las orejas para captar el más mínimo sonido. No saben que, a solo unas docenas de metros, una manada de leonas se esconde entre la hierba seca, con su pelaje dorado mezclándose perfectamente con el entorno y los ojos fijos en un objetivo: un ñu joven, ligeramente más lento y separado de la manada por una corta distancia. Sin ruido, sin advertencia, solo un suspiro. El león ataca. La victoria pertenece al cazador. A lo lejos, la manada de ñus sigue avanzando. No hay llamada para mirar atrás, ni momento de duelo. El instinto de supervivencia no les permite detenerse. Detrás de los atronadores pasos de los ñus, comienzan a aparecer rayas blancas y negras entre la hierba quemada por el sol. Son las cebras de llanura, Equus quagga, las fieles compañeras de toda gran migración. Aunque no son tan numerosas como los ñus, la manada de cebras desempeña un papel insustituible. Son más alertas, más sensibles y, sobre todo, están muy en sintonía con el terreno. Las cebras suelen moverse en paralelo o justo detrás de las manadas de ñus, como experimentados observadores satelitales.
Cada individuo es una obra maestra de la naturaleza. Su pelaje rayado único no solo crea una belleza distintiva, sino que también ayuda a confundir a los depredadores cuando persiguen a la manada. No hay dos cebras con rayas idénticas, y esto es lo que hace que la manada sea invisible en su movimiento colectivo. Entre los pasos apresurados de la manada más grande, criaturas más pequeñas se abren paso silenciosamente entre los huecos de la multitud. Se trata de las gacelas de Thompson, ligeras, ágiles y extremadamente inteligentes en este viaje migratorio de vida o muerte. La gacela de Thompson, Eudorcas thompsoni, una de las especies de gacelas más comunes en África Oriental, mide menos de 1 metro de altura y pesa entre 20 y 30 kilos, pero alcanza una velocidad de hasta 80 kilómetros y tiene la capacidad de cambiar de dirección instantáneamente mientras corre. Esta es su clave para la supervivencia. No lideran ni abren nuevos caminos, pero son maestras en el arte de la evasión. Con sus pequeñas patas, sus músculos flexibles y su cuerpo ligero, las gacelas pueden saltar sobre terrenos rocosos o atravesar matorrales que las manadas más grandes no pueden cruzar. Aprovechan el efecto multitud, mezclándose con el flujo de millones de individuos más grandes y desapareciendo en el caos si son perseguidas. Alertas, tranquilas y siempre listas para desaparecer. En la vasta sabana africana, donde manadas de ñus, cebras y gacelas migran apresuradamente, la vida nunca está separada de la muerte. Cada paso podría ser el último. Porque en las sombras, en los matorrales, en medio del viento en contra, los depredadores están esperando. No es solo una especie. Es todo un ecosistema de muerte. Cada especie con su propia estrategia, su propia especialidad, su propia forma de sembrar el terror. Sin necesidad de velocidad, la hiena manchada, Crocuta crocuta, es el acosador más persistente. No temen esperar. Están dispuestos a seguir durante horas a una gacela joven separada de su manada, solo para esperar el momento en que se canse. Cazan en manadas de 10 a 30, rodean, dispersan y comparten su botín sin piedad. Sus mandíbulas increíblemente fuertes les permiten triturar incluso huesos grandes, succionando hasta la última gota de médula rica en energía. En el caos de la migración, las hienas suelen aprovechar la cobertura de la noche y el terreno accidentado para separar y eliminar a los débiles.
con su pelaje moteado y sus grandes orejas erguidas. El lobo africano, Lycaon pictus, tiene un aspecto extraño, pero no te dejes engañar por las apariencias. Esta especie tiene la tasa de éxito de caza más alta de la sabana. Se mueven como un ejército bien entrenado. Dividen la manada de presas, las acorralan y nunca se rinden. Una vez identificada la presa, la persiguen a un ritmo constante, atacando por turnos hasta que la presa se agota. Una gacela joven, por muy rápida que sea, no puede escapar cuando está rodeada por 10 cazadores que se acercan por todos lados. Escondido entre las sombras moteadas, el leopardo, Panthera pardus, es un depredador solitario, silencioso y mortal. A diferencia de las hienas o los perros salvajes, los leopardos no necesitan compañeros de equipo, solo la distancia suficiente y un momento de vulnerabilidad. Con sus cuerpos flexibles y sus afiladas garras, atacan desde corta distancia, estrangulan a su presa y arrastran el cadáver hasta un árbol, evitando la competencia de otros depredadores. Incluso en las vastas llanuras, los leopardos saben cómo desaparecer como una sombra, dejando solo un leve sonido y un rastro de sangre seca. Cuando todos los sonidos se detienen de repente y el suelo tiembla por un momento, podría ser el chita, Acinonyx jubatus, el animal más rápido del planeta. No necesita emboscar ni rodear, solo un espacio abierto y una línea de visión clara. Con una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, el guepardo puede acortar la distancia con su presa en solo unos segundos. Pero debe derribar a su presa rápidamente, ya que, de lo contrario, el aumento de la temperatura corporal le obligará a detenerse. Aunque difieren en sus tácticas, todos estos depredadores entienden una cosa: la gran migración es una oportunidad, pero también una competencia brutal. Los leones acechan durante el día. Las hienas dominan por la noche. Los perros salvajes acechan en el caos. Los leopardos esperan el momento adecuado. Los guepardos aprovechan los terrenos abiertos. Cada especie presa, desde los ñus y las cebras hasta las gacelas, tiene su instinto de supervivencia, pero también sus límites. Y cuando se superan esos límites, el ciclo de la vida y la muerte sigue girando. Cuando las manadas de ñus, cebras y gacelas llegan a las orillas del río Mara,
No hay vuelta atrás. Este tramo del río es uno de los mayores retos de su migración, donde la vida de millones de animales pende de un frágil hilo. El agua es poderosa y turbulenta, pero el peligro no solo proviene de la superficie. Los cocodrilos del Nilo, los principales depredadores del río Mara, acechan ocultos bajo las turbias aguas. Las orillas del río Mara se convierten en un escenario dramático. Cebras, ñus y gacelas esperan con la mirada fija al frente, pero la tensión es palpable en cada uno de ellos. Una cosa está clara: para continuar su viaje, no tienen más remedio que cruzar este río, aunque saben que todo lo que les espera está lleno de peligros. Cuando las primeras cebras se adentran en el agua, todo comienza. Con sus llamativas rayas blancas y negras, las cebras son difíciles de pasar por alto. Son el objetivo perfecto para los cocodrilos. Las cebras adultas, con su complexión robusta y su fuerza, suelen seguir a los ñus. Pero esta vez, la desgracia golpea. Una cebra grande, incapaz de retroceder a tiempo, queda atrapada en un remolino. En el caos del momento, un cocodrilo del Nilo se abalanza sobre la presa fácil. Con sus afilados dientes y su poderoso ataque, el cocodrilo sale del agua y agarra a la cebra por el cuello. Aunque algunas cebras tienen mala suerte, la mayoría de la manada sigue cruzando el río, sin saber que la muerte acecha bajo el agua. Los cocodrilos se esconden en las turbias profundidades, listos para atacar a cualquiera que caiga en su punto de mira. El cruce del río es una lucha interminable entre la vida y la muerte, donde cada paso en el agua podría ser el último. Pero la manada continúa su viaje, porque entiende que la supervivencia solo se puede lograr con perseverancia y valentía.
cuando las cebras, los ñus y las gacelas finalmente llegan a la orilla opuesta del río Mara. Una nueva tierra se abre ante ellos. Es una escena de completa tranquilidad, todo lo contrario de lo que acaban de soportar. La exuberante hierba verde se extiende hasta el horizonte y el agua cristalina refleja el cielo azul, creando un espacio infinito. La manada se detiene, respirando el aire fresco, con sus pasos cansados llenos de esperanza. Las gacelas jóvenes buscan rápidamente pasto fresco para comer, mientras que los adultos comienzan a pastar, reponiendo energías tras el largo y arduo viaje. Sin embargo, la vida en esta nueva tierra no es fácil. Aunque hay pasto verde y agua fresca, los depredadores siguen acechando en las sombras, esperando a que una presa desprevenida se aleje. Los perros salvajes africanos y las hienas continúan rastreándolos desde la distancia, y los leones pueden aparecer de repente cuando cae la noche. Para las cebras y los ñus, esta es solo otra parada en su interminable viaje por la supervivencia. Cuando termine la temporada de lluvias, continuarán su viaje, enfrentándose a nuevos retos, confrontando a nuevos depredadores y superando todas las dificultades para seguir sobreviviendo en este peligroso mundo salvaje. La gran migración de ñus, cebras, gacelas y otros animales es un viaje de supervivencia lleno de dificultades. Desde las primeras luchas en las llanuras hasta el cruce del río Mara con la amenaza de los cocodrilos al acecho, y hasta la nueva tierra llena de hierba verde, pero también de desafíos. Cada paso que dan es un testimonio de la fuerza de supervivencia de la naturaleza. Estas especies no solo huyen del peligro, sino que persisten en sobrevivir, sin detener nunca su marcha hacia adelante. A lo largo de este largo y agotador viaje, nos enseñan una valiosa lección. La resiliencia y la determinación son las claves para superar cualquier desafío, ya sea en la naturaleza o en nuestras propias vidas. Estos animales no tienen otra opción, pero siempre encuentran la manera de sobrevivir. No se detienen, no se rinden, incluso cuando se enfrentan a la muerte o a dificultades interminables. Y para los humanos, el viaje de estos animales nos recuerda el poder de la paciencia y la persistencia en la vida. No importa si nos enfrentamos a tormentas o desafíos, mientras no nos rindamos y sigamos avanzando, también nosotros podemos encontrar el camino hacia el éxito y la felicidad. Al igual que los animales en la gran migración, la vida nunca está exenta de dificultades,
pero aquellos que perseveran siempre encontrarán la luz al final del camino.